Hola, soy Joel, voy a IESLOM, tengo 16 años y voy a presentar cómo hacer, voy a exponer sobre los cubos de Rubik. Llevo haciendo cubos de Rubik desde hace 4 años, cuando empecé en primero, y me ilusioné cuando vi un vídeo de Mao Isha, que es un youtuber que hace reviews de cubos de Rubik y puzzles y de todo, y mostró toda su colección, que eran como 1000 cubos, y yo dije, me voy a comprar un cubo de los chinos que cuesta 1 euro, que era muy mal. Después, por todo el mundo hacen competiciones que los organiza la WCA, que es la Asociación Internacional de Cubos, que son muchísimas categorías, desde el 2x2, 3x3, 4x4 hasta el 15x15. Esto es un dodecaedro, 3x3, un Pyraminx, Mirror, es una modificación del 3x3, 4x4, otra modificación del 3x3, pero un 3x3x1. Y hay una persona de Australia, que se llama Felix Zemdegs, que es muy conocido en el mundo del cubo, que ha batido muchísimos récords, superándose a sí mismo muchísimas veces en casi todas las categorías. Tiene su récord mundial y es el mejor haciendo el 3x3, que su récord es 4,22 segundos. Y si quieres... ¿No? Sí, de Sazlo. Elige. Pero es que este cuesta mucho de hacer. Esto. Vale. Espera, pasa el móvil. Móvil. Yo tengo una aplicación en el móvil que pongo, está el cronómetro en 0, pongo las dos manos, y cuando suelto empieza a contar, y cuando pongo las 2 manos para. Y ahora voy a hacer una demostración de cómo se haría el cubo de Rubik. Primero se pone el cubo tapado, y cuando el juez lo destapa tienes 15 segundos para inspeccionar. Luego se pone las manos y se empieza a resolver. Ahí. Y mi récord personal son 21 segundos y la media suele ser 30 segundos. Esta vez he hecho 35 segundos. Deshazlo. Sí. Ahora voy a hacer este cubo que se llama Pyraminx, que tiene 4 caras y tiene forma de pirámide. Por eso es su nombre. Se inspecciona. Ahí. Y se resuelve.
Y esta vez lo he hecho en 17 segundos. Ya está bien. Y hasta aquí la exposición. ¿Alguna pregunta? ¿Qué? Yo quiero saber si hay alguna técnica especial para aprender a hacer esto o es pura paciencia. No, sí, es una técnica. A ver, el 3x3 se va haciendo poco a poco por pasos. Primero una cruz, luego las esquinas, luego toda esta capa entera. Luego la cruz amarilla, se ponen los lados bien, se ponen las esquinas bien y se orientan. Y cada paso tiene su algoritmo. Como por ejemplo, si no está la cruz hecha, es un algoritmo que tiene 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y se va pasando por las diferentes fases de lo que es la cruz, y ahora ya estaría la cruz hecha. Ahora sería resolver, poner los lados bien. Ya están todos los lados bien. Ahora se ponen las esquinas en su sitio, pero sin importar la orientación. Como en este caso están todas bien puestas, ahora se deberían orientar. Con un algoritmo que son 4 movimientos. Y ya está. Luego. Yo creía que te iba a decir Dime. paciencia. Pilla. ¿Más preguntas? No, pues nada. Espérate. Va, lo hago. No. Esto es una modificación del 3x3 que está todo el mismo color porque, como podéis ver, son formas y la finalidad es poner el cubo en forma cuadrada. Tío. Esto no lo vi. Joder, tío. Buah. Mentre l'acaba, després del següent, si anem avançant, que va ser Carlos Argente. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah.